Buenos días. Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Sesión pública. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión celebrada el 3 de agosto de 2012. ¿Algún miembro de la corporación desea formular alguna observación al acta? Pues bien, si no hay observaciones, se considera aprobada. El asunto número 2 es la toma de posesión de don Silvino Ramón Gallego Santos como concejal del Ayuntamiento de Gijón por el Partido Socialista Obrero Español. Por favor, señora secretaria. La Junta Electoral Central, con fecha 1 de agosto de 2012, expide credencial en la que se hace constar que ha sido designado concejal de este ayuntamiento don Silvino Ramón Gallego Santos, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones locales del 22 de mayo de 2011, en sustitución por renuncia de don José Ramón Tuero del Prado y previa renuncia anticipada de doña Carmen Moreno Llaneza. Con fecha 11 de septiembre de 2012, por el mencionado señor Gallego Santos, se presentaron las oportunas declaraciones de intereses ante la Secretaría General del Pleno, conforme exige el artículo 75 de la Ley de 2 de abril de 1985, reguladora de las bases del régimen local. Procede, en consecuencia, que cumplidos todos los requisitos legales anteriormente mencionados y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 5 de abril de 1979, se realice la toma de posesión del cargo de concejal de este ayuntamiento por el designado. Muchas gracias. Se ruega a don Silvino Ramón Gallego Santos se persone ante la mesa de la Presidencia al objeto de que preste juramento o promesa del cargo de concejal conforme a la fórmula legal establecida. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El asunto número 3 es la renuncia al cargo de la concejala del Ayuntamiento de Gijón por el partido político Foro Asturias, formulada por doña María Carmen Alsina Arízaga. Por favor, señora secretaria. La concejala de este ayuntamiento del Grupo Municipal Foro Ciudadanos, doña María del Carmen Alsina Arízaga, con fecha 29 de agosto de 2012, presenta escrito de renuncia al cargo de concejala por dicho partido político. Con fecha 7 de septiembre, la mencionada concejala presenta la oportuna declaración de bienes patrimoniales, así como la de causas de posible incompatibilidad de actividades que se exige también con motivo del cese. El acuerdo que se propone que adopte el Pleno es quedar enterado de la renuncia al cargo de concejal presentada por doña María del Carmen Alsina Arízaga y comunicar a la Junta General Electoral Central el cese en el cargo de la misma, al objeto de cubrir la vacante producida y completar así el número legal de miembros de la corporación.
Indicar igualmente a dicha Junta que, a juicio de esta corporación, la persona a la que le corresponde cubrir la vacante es don Alejandro Roce Salazar, por ser la siguiente persona incluida en la lista de candidatos presentada por el partido político Foro de Ciudadanos a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, al haber renunciado de forma anticipada doña Regla Moc García. Muchas gracias. El Pleno se da por enterado. Y el asunto número 4 del orden del día trata de la propuesta de modificación de la composición de las comisiones del Pleno. Por favor. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, mediante escrito presentado el 27 de agosto de 2012, propone un cambio en la designación de algunos miembros de las citadas comisiones. Igualmente, con fecha 11 de septiembre, el Grupo Municipal Socialista presenta escrito y propone también un cambio de designación en una comisión de Pleno. De conformidad con el artículo 113 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, es competencia del Pleno la designación de los miembros de las comisiones, tanto titulares como suplentes. La propuesta que se eleva al Pleno es la siguiente: designar, a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes de Asturias, en las comisiones que a continuación se detallan, a los siguientes concejales en la condición de titular o suplente, que igualmente se expresa. Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Viviendas, titular don Francisco Santianes Díaz y suplente doña Libertad González Benavides. En la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, titular don Francisco Santianes Díaz y suplente doña Libertad González Benavides. Y designar, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, en la Comisión de Pleno de Participación Ciudadana, Políticas Integrales, Deportes e Igualdad, a don Silvino Ramón Gallego Santos como suplente en sustitución de don Santiago Ramón Martínez Argüelles. Muchas gracias, señora secretaria. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto número 5 es la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle y nueva delimitación de las unidades de actuación 206A y B de Tremañes, promovido por la Sociedad Unidad de Negocios del Oriente de Asturias, Sociedad Limitada. Por favor, señora secretaria. La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 5 de mayo de 2009, aprobó inicialmente el estudio de detalle y nueva delimitación de las unidades de actuación en Tremañes. El expediente se sometió a información pública por plazo de un mes y durante este periodo no fue presentado escrito alguno de alegaciones. Constan en el expediente los informes emitidos, así como el informe favorable de la Comisión de Pleno, Urbanismo, Infraestructuras y Viviendas de fecha 6 de septiembre de 2012. La propuesta que se eleva al Pleno es aprobar definitivamente el mencionado estudio de detalle, proceder a su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y notificarlo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados en el expediente. Muchas gracias. Para el debate de esta propuesta, la Junta de Portavoces ha fijado un único turno de intervención de 3 minutos para cada uno de los portavoces de los grupos municipales. Tiene la palabra para la presentación la señora García. Muchas gracias, señora alcaldesa presidenta. Buenos días a todos. Bienvenido, nuevo concejal. Bien, en este expediente se propone la aprobación definitiva de un estudio de detalle que ordena un ámbito industrial que cumple los parámetros que están recogidos en el Plan Especial del Área Industrial de la Lloreda en la zona A. En este planeamiento vigente viene recogido como API, Área de Planeamiento Incorporado, por lo que no precisa ningún nuevo documento para su tramitación. El hecho de que la aprobación inicial sea de mayo del 2009 y se plantee ahora la aprobación definitiva tiene su justificación en que, tras la anulación del Plan General de Ordenación en julio del 2009 e iniciada la revisión del vigente Plan General, el promotor había formulado una alegación a la aprobación inicial del documento y discutía, entre otras cuestiones menores, el aprovechamiento del 10% que correspondería al Ayuntamiento. Finalmente se desestimó la alegación y queda como API debiendo de aportar el mencionado 10% de aprovechamiento. Cuando en mayo del 2011 entra en vigor el Plan General actual, el nuevo documento no altera la ordenación urbanística de este ámbito y, por lo tanto, se propone la aprobación definitiva con las condicionales que se recogen en este expediente. Y poco más de interés aportaría este expediente si no fuera porque está relacionado directamente con otro denominado Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y SOGEPSA para la ejecución de las obras de soterramiento del tramo de línea de alta tensión existente en el ámbito del Plan Especial Área Empresarial de la Lloreda, Zona A, Unidad de Actuación 206A y B.
Este expediente se inicia el 26 de mayo del 2011, inmediatamente después de las elecciones municipales del 22 de mayo, con una moción del anterior concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, hoy presidente de la Junta General del Principado, quien, alegando razones de oportunidad, solicita a SOGEPSA, que era la entidad que tenía a su cargo la promoción y el desarrollo urbanístico del área industrial de La Lloreda, la prolongación del soterramiento de una línea eléctrica de alta tensión, pasaba de 622 metros a 914, eliminando así la servidumbre que esta línea aérea introducía sobre las unidades de gestión privadas 206A y B. SOGEPSA solicita al Ayuntamiento de Gijón para su ejecución 127.678,55 euros que le sería abonado tras la ejecución. Y si bien se alegó que esto era antieconómico, acometer tramos de soterramiento de longitud reducida, lo que no tiene ninguna justificación es el convenio firmado entre doña Paz Fernández Felgueroso y el gerente de SOGEPSA, convenio aprobado por la Junta de Gobierno del 2 de junio del 2011, fuera del orden del día, según certificó el secretario de dicha Junta, don Santiago Martínez Argüelles, convenio, repito, firmado entre dos partes que implican a un tercero, que era el propietario de las unidades de actuación 206A y B. Y esto simplemente sería cómico si no fuera por la grave negligencia en la gestión que se deduce de todo ello. Muchas gracias. Gracias, señora García. Tiene la palabra señor Santianes. Sí, bien, buenos días. Es para anunciar nuestro voto favorable a dicha propuesta, como ya lo hemos hecho en la Comisión de Urbanismo. Pues entendemos que el convenio que acaba de explicar la concejala deja con toda claridad que se repercutirá esa cantidad económica que se plantea en el mismo una vez que se haga la resolución que hoy estamos aquí aprobando. Es más, nosotros entendemos que por el interés general el Ayuntamiento debía de ejecutar ese convenio, o sea, debía de plantear ese convenio, y consideramos que lo ha hecho bien por el interés, repito, por el interés general. Muchas gracias, señor Santianes. Tiene la palabra el señor Fernández. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos, especialmente al nuevo concejal. Yo solo tengo 3 minutos y no quería entrar a lo que dice Izquierda Unida, pero es que yo no sé qué decir a sus palabras, de verdad. Mire, el ámbito de esa actuación es una actuación, como dice la ficha, privada, y que la señora alcaldesa con SOGEPSA decida cómo tiene que hacer dentro de su unidad, dentro de esta unidad privada, cómo tiene que hacer el soterramiento, y usted estar de acuerdo de esas formas, me parece increíble, de verdad que me parece increíble. Muy rápido. Hace 2 plenos trajimos aquí otro expediente, que además era para la anulación de un trámite, donde ese expediente había tardado 3 años y 7 meses, batiendo un récord, a nuestro modo de ver, en la ágil gestión de los expedientes de urbanismo que tenía sobre todo el anterior Gobierno. Hoy, ese récord que yo pensaba que ya no iba a superar nadie, hoy lo batimos. El expediente que viene hoy ha sido 4 años y medio, 54 meses, 1.620 días el expediente en esta casa. Yo espero que este sea el último expediente con estos tiempos tan largos de tramitación. Espero que no tengamos que batir este récord ni tener que hacer un ranking a ver cuál es el expediente que más tarda. Y esperemos que entre todos podamos cambiar esta forma de gestionar, de dar este servicio tan nefasto a los ciudadanos de Gijón. Y el otro punto interesante o polémico de este expediente es el convenio, claro que sí. Miren, cuando un político lleva mucho tiempo ejerciendo el poder, lo que se dice es que la ciudad, el sitio donde tiene autoridad, se convierte en un cortijo para él. Bueno, pues esta es la demostración de que tras 32 años de gobierno de izquierdas, básicamente socialista, pues la percepción que tenían de esta ciudad era que era su cortijo. Oiga, que esta iniciativa, repito, como decía el plan que ustedes mismos modificaron a última hora en el anterior mandato, es de iniciativa privada, y resulta que la alcaldesa tiene el valor de firmar un convenio, además en unas fechas, bueno, que no son, quizás no era el momento ya de hacer este tipo de convenios. Pues resulta que la alcaldesa se reúne con SOGEPSA en su despacho y decide hacer un convenio, y a este tercero decirle lo que tiene que pagar por la línea de soterramiento. Oiga, ¿y si este señor lo podía hacer él con sus propios medios, que era promotor? ¿Y si tiene una empresa con la que hace estos trabajos y quería contratar a esta empresa? Quiero decir, ¿dónde está la libertad de elección de la gente de qué hacer en su unidad privada suya, y además que el plan le dice que tiene que desarrollarlo de forma privada? Y coge la anterior administración, que repito, debía pensar que esta ciudad era su cortijo, y decide cuánto tiene que pagar, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo voy a hacer. Y este señor no lo dice ni mu.
¿Ustedes de verdad creen que estas son formas de gobernar esta ciudad? ¿Son formas de tratar al ciudadano? 4 años y medio para un expediente y encima se encuentra con que la alcaldesa decidió cómo tiene que hacer las obras de urbanización en su parcela. Yo de verdad no entiendo nada y, repito, estoy esperando a ver qué justificación nos dicen el anterior equipo de gobierno, pero vamos, ya con la que nos dio Izquierda Unida ya nos ha dejado alucinados. Gracias, Muchas señor gracias. Fernández. Tiene la palabra la señora García. Gracias, señora alcaldesa presidenta. En principio, decir, señor Santianes, que no se está cuestionando tanto el interés general de la obra, sino las formas y los modos. Se está cuestionando de manera expresa el contenido de los convenios, porque leo textualmente el convenio entre SOGEPSA y la anterior alcaldesa, porque remarcar que todas las alusiones que hizo el concejal del Grupo Popular de la alcaldesa, tenemos todos claro que se refería a la anterior alcaldesa. Artículo 3 del convenio dice: una vez suscrito el correspondiente convenio de colaboración, quedará copia del mismo en el expediente administrativo de las unidades de actuación 206A y B a los efectos de recabar en un futuro a los titulares de las parcelas afectadas la devolución de los importes que correspondan en el momento de desarrollo de estas unidades. Y en el apartado 5 del convenio dice: notificar el acuerdo a los titulares de los terrenos incluidos en las unidades de actuación 206A y B. Efectivamente, se notificó y, lógicamente, el propietario presentó una alegación. Estamos viendo cómo entre dos firman un convenio que implican a un tercero que no sabe nada de la cuestión y, claro, este tercero, ¿qué hizo? Presentar un recurso manifestando indefensión ante un convenio entre terceros del que se deriva una obligación económica para él que ni ha evaluado ni ha consentido. Señor Martínez Argüelles, esta vez, como alguna otra más, los hechos califican una muy dudosa gestión al frente de este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señora García. Tiene la palabra la señora Fernández. Buenos días, alcaldesa, concejales. Yo creo que, por fortuna, vivimos en un país en donde la gente tiene derecho a reclamar, tiene derecho a no estar de acuerdo y tiene derecho a decir que no paga. Y también las administraciones públicas y los responsables tienen derecho a exigir con los medios oportunos que las personas cumplan con sus obligaciones. El convenio del que estamos hablando, que parece que salió del cajón de algún político aventurero por puro capricho, tiene su base en un informe técnico elaborado por el Servicio Municipal de Obras Públicas que dice literalmente lo siguiente. La extensión del citado soterramiento ha supuesto para SOGEPSA un incremento de los gastos de urbanización en 294.000 euros, más el correspondiente IVA, estando comprendidos en este importe obra civil, obra eléctrica y adquisición de suelo para torres necesarias, por lo que solicita el Ayuntamiento de Gijón la aportación de 127.000 euros para compensar la extensión del soterramiento que elimina la línea aérea que actualmente atraviesa las unidades de gestión 206A y B mencionadas. Considerando por esta razón y de acuerdo con el informe técnico emitido que el soterramiento de líneas aéreas eléctricas de alta tensión es técnicamente inviable y antieconómico acometerlo por tramos de longitud reducida, concurriendo igualmente razones de interés público para acometer el soterramiento de la línea aérea descrita en la totalidad de su afección al área empresarial y con la mayor premura posible para finalizar las obras de urbanización, evitando retrasos innecesarios, a la vista del anterior se propone Servicio Técnico de Obras Públicas del Ayuntamiento de Gijón que el Ayuntamiento, de acuerdo con la petición formulada, encomiende a SOGEPSA la realización de tales obras por un presupuesto máximo de 127.000 euros. El importe será abonado de una vez, todo ello sin perjuicio de reclamar en un futuro y tras la constitución de las correspondientes juntas de compensación a los titulares de las unidades de gestión 206A y B el importe de la cuantía adelantada con la formalización del correspondiente convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y Sociedad Mixta, Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Gijón. Se formalizó efectivamente ese convenio y hoy, señora concejala, señor concejal del Partido Popular, hoy, en este acuerdo plenario que estamos adoptando, estamos aprobando definitivamente este estudio de detalle y estamos diciendo, sexto, que se encomendó a SOGEPSA estas obras y que, tal como se recoge en dicho acuerdo, sería reclamada esta cantidad a través de las juntas de compensación. Hagan su trabajo, reclamen. Y con respeto a los derechos de los particulares,
de ejercer las acciones que consideren oportuna, esperamos, concejala, que el Ayuntamiento de Gijón actúe en el interés público y en el interés que representa este Ayuntamiento. Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra para el cierre del debate la señora García. Muchas gracias. Señora Fernández, confunde usted el orden de los informes. El informe al que hace referencia el servicio técnico va en segundo lugar. El primer informe es de SOGEPSA de fecha 26 de mayo. En segundo lugar, el servicio técnico de fecha 26 de mayo. La moción del concejal del 26 de mayo es que la agilidad de este expediente es pasmosa a veces. El convenio se aprueba el 30 de mayo, 4 días después, y el informe técnico lo único que hace es pues mencionar las peticiones que se recogen en la moción del concejal y en el informe de SOGEPSA. En cuanto a exigir el cumplimiento de las obligaciones, estamos todos de acuerdo, pero por el camino reglamentario. Es como si este convenio entre dos partes implicaran o dedujeran que quien tenía que abonar esa cantidad fuera el grupo socialista, por ejemplo, y ya está, y les envían la notificación. Es lo mismo. Es lo mismo. Y lo tenía muy fácil exigir el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué desestiman la alegación que presentaron en su momento y lo incorporan en la ficha, en el documento de revisión como API, como área de planeamiento incorporado? ¿Por qué no retocan esa ficha y dejan claramente recogido que cuando se desarrolle el ámbito de esa unidad por motivos de urgencia, premura y demás, el propietario del suelo vendrá obligado a... Lo pueden hacer de muchas maneras, pero desde luego jamás mediante la firma de un convenio entre dos partes implicando un tercero. Muchas gracias. Gracias, señora García. Se somete la propuesta a votación. Votos a favor. Grupo Municipal Izquierda Unida, Socialista y Foro. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Popular. Se aprueba la propuesta por mayoría. El asunto número 6 es la propuesta de alteración de la calificación jurídica y declaración de parcela sobrante de terreno municipal, sito en Avenida Justo del Castillo y Quintana. Por favor, señora secretaria. En el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento de Gijón figura incluido con la calificación jurídica de bien de dominio público y uso público una finca que resultó del espacio de regularización resultante de la UE 183 en la avenida del Jardín Botánico. Se ha tramitado el expediente conforme a lo señalado en los servicios técnicos que consideran y justifican la conveniencia y oportunidad de calificar el terreno municipal como parcela sobrante, puesto que su reducida extensión y forma la hacen poco aprovechable para los usos propios de su calificación urbanística. Constan los informes, como digo, técnicos y también el informe favorable de la Comisión de Pleno, Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de 6 de septiembre de 2012. El acuerdo que se eleva al Pleno es el siguiente: aprobar la alteración de la calificación jurídica de los mencionados terrenos, desafectándolo del dominio público y quedando calificado como bien patrimonial, parcela sobrante. Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, publicándose en el talón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para que puedan formularse las alegaciones que se estimen oportunas. En el caso de que no se formulen, durante este trámite se considerará aprobada definitivamente la alteración de la calificación jurídica del mencionado terreno, procediéndose a la recepción formal del mismo y a la modificación en el Inventario General de Bienes Municipales. Muchas gracias. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto número 7 trata de la propuesta de alteración de la calificación jurídica y declaración de parcela sobrante de terreno municipal, sito en Camín de Trapa, Santa Olalla, Valdornón. Por favor, señora secretaria. En el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento figura incluido con la calificación jurídica de bien de dominio público o uso público un trozo de terreno que forma parte de los viales sito en Santa Olalla, Valdornón. El Servicio Técnico de Urbanismo justifica la conveniencia y oportunidad de alterar la calificación jurídica del bien, desafectándolo del dominio público para ser calificado como bien patrimonial, parcela sobrante, puesto que su reducida extensión y forma lo hacen poco aprovechable para los usos propios de la calificación urbanística. Constan los informes técnicos y jurídicos y informe favorable de la Comisión de Pleno, Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de 6 de septiembre de 2012. El acuerdo que se eleva al Pleno es, en primer lugar, aprobar la alteración de la calificación jurídica del terreno sito en Santolaya, Valdornón, desafectándolo del dominio público y quedando calificado como bien patrimonial, parcela sobrante, someter el expediente a información pública por plazo de un mes mediante publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios a efectos de alegaciones, y de no formular alegaciones, el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente. Muchas gracias. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por mayoría. Se han presentado 4 preguntas que se van a contestar por orden de entrada en el registro del Pleno. El concejal don Jorge Espina formula una pregunta sobre la Concejalía de Administración Pública y Hacienda. Tiene la palabra el señor Espina. Sí, buenos días a todos. Gracias, señora alcaldesa.
ya se hizo alusión a ello, pero el pasado 30 de agosto la anterior concejala de Administración Pública y Hacienda, doña Carmen Alsina, presentaba su dimisión en el registro municipal y junto a ella dimitieron los 2 directores generales de su concejalía, doña Patricia Bernardo, entonces directora general de Servicios, y don Darío García Solís, entonces director general del ámbito económico y financiero. Entendemos que en pleno proceso de tramitación presupuestaria para el próximo ejercicio, estas dimisiones generaron una incertidumbre acerca de la capacidad del actual equipo de Gobierno para desarrollar en los plazos oportunos y con la debida minuciosidad todas las tareas que requiere la elaboración de un presupuesto municipal para el año que viene. Es por eso por lo que le preguntamos a usted misma, ya que no existe en estos momentos, más allá de los repartos que se hicieron y que luego informarán una Concejalía de Hacienda y Administraciones Públicas, qué medidas pensaban desarrollar o piensa adoptar el equipo de Gobierno para garantizar la adecuada tramitación de los presupuestos del año próximo, habida cuenta las recientes dimisiones en la Concejalía de Administración Pública y Hacienda. Muchas gracias, señor Espina. Le va a contestar el señor Ferreros. Sí, buenos días, señora alcaldesa. Quería primero dar la bienvenida al señor Gallego y la enhorabuena por la incorporación a este pleno del Ayuntamiento en representación del Partido Socialista. Señor Espina, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la renuncia al cargo por parte de la concejala señora Alsina y de los directores generales de Servicio y Económico-Financiero, se han ido adoptando de forma inmediata decisiones con la finalidad de garantizar la tramitación de los presupuestos municipales para el próximo ejercicio dentro de los plazos previstos. Pues ya se había adoptado en su momento la decisión por parte del equipo de Gobierno, tras la aprobación de los presupuestos durante el pasado año, de ir trabajando en la preparación de los presupuestos de las diferentes concejalías para desarrollar la política y el programa de este equipo de Gobierno. Al próximo pleno del mes de octubre se traerán las relativas a las ordenanzas fiscales. Así, comunicadas las renuncias en fecha 29 de agosto, en la Junta de Gobierno celebrada el 4 de septiembre pasado, se aceptaron las mismas y se acordó igualmente iniciar el proceso de selección mediante la convocatoria de los cargos directivos, publicándose dicha convocatoria en el BOPA, Boletín Oficial del Principado de Asturias, del jueves día 6 de septiembre, en el que se establece un plazo de 15 días para la presentación de las solicitudes. Entre tanto, se acordó, por resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de septiembre del año en el que estamos, revocar las competencias que hasta ahora venía ejerciendo la señora Alsina y hacerme yo mismo cargo de lo que son las competencias y asimismo se acordó nombrar a don Alejandro Roces Salazar como miembro no electo de la Junta de Gobierno local y con estas medidas, con el apoyo de los funcionarios de este ayuntamiento y de las decisiones que se han ido adoptando en ese sentido y, sobre todo, de ese trabajo previo que se estaba haciendo, le puedo asegurar que está asegurada la adecuada tramitación de los presupuestos del próximo año dentro de los plazos previstos. Gracias, señor Ferreroso. Tiene la palabra el señor Espina. Buenos días de nuevo. Mire, y en este caso cito palabras textuales suyas, señora alcaldesa, en un medio de comunicación local el pasado 1 de septiembre. Decía usted, entrecomillaba al menos aquel medio de comunicación local, el momento en el que se marcha doña Carmen Alsina es un momento muy bueno. Mire, señora alcaldesa, y sin ánimo de estropear el día que tenemos hoy, declaraciones de este tipo al Grupo Municipal de Izquierda Unida le parecen un auténtico monumento a la irresponsabilidad. ¿De verdad piensa que cuando se tiene que iniciar el proceso de elaboración del presupuesto, por mucho trabajo previo que se haya hecho, es un momento muy bueno para estar durante al menos un mes sin todo el equipo económico, ya que la sustitución, como usted acaba de decir, de los 2 directores generales se va a demorar al menos unas semanas, 15 días de plazo para la presentación de las oportunas personas que se quieran presentar, la selección y el oportuno nombramiento, varias semanas sin 2 directores económicos en el área económica encargada de elaborar el presupuesto? ¿De verdad piensa que es un momento muy bueno cuando, usted lo acaba de decir, en el próximo mes del 15 de octubre alguien deberá presentar el proyecto de ordenanzas fiscales que deberá ser aprobado o no en este pleno para quedarse sin una concejalía específica de Hacienda y Administración Pública y sin 2 directores generales? ¿De verdad piensa que es un momento muy bueno
para esta dimisión, para hacer frente al proceso de negociación con las organizaciones sindicales, en pleno proceso de renovación de todos los convenios colectivos, con la marcha de la concejalía y del equipo económico encargado, en este caso, de la negociación de esos convenios colectivos, dejando al margen, por lo tanto, el que nos creamos o no, y eso es un ámbito muy estricto, las razones que llevaron al anterior concejal a su dimisión el pasado 30 de agosto, nos llama poderosamente la atención, y lo decíamos entonces y lo decimos aquí, que haya motivos personales no solamente en una persona, sino en 3 personas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y si la explicación política que se daba, que yo creo que la dio usted misma, señora alcaldesa, es que era mejor que ellos se fueran, no fuera a ser que el siguiente que viniera los fuera a cesar, argumento que raya un poco el absurdo. Si todos somos de un mismo partido, se supone que todos tenemos una misma línea política e independientemente de quién sea el concejal que en ese momento ostente la responsabilidad máxima, el equipo será, como ustedes presumen, que trabajan en equipo, de todo el partido político que lo sustenta. Lo cierto es que al menos, o eso se trasladó públicamente de un día para otro, no solamente no existe una concejala o concejal de Administración Pública y Hacienda, sino que no existe el equipo económico encargado de gestionar las cuentas de una ciudad que, como todos sabemos, tiene un presupuesto consolidado que ronda casi los 300 millones de euros, administrar, por ejemplo, la vida interna de este ayuntamiento o resolver las cuestiones de personal de un grupo, que no solamente es el Ayuntamiento de Gijón, también son sus organismos autónomos, sus fundaciones y todo lo que tiene que ver que da empleo a más de 3.000 personas. Y eso a nosotros nos sigue pareciendo de una gravedad enorme el nivel de improvisación que están demostrando. Si nos anuncian que la reordenación entre el equipo de Gobierno es provisional hasta que se incorpore el señor Alejandro Roces, a quien se le va a encargar la nueva Concejalía de Administración Económica, de Administración Pública y Hacienda, o eso se dice, nos gustaría conocer para qué se le incorpora como miembro no electo en la Junta de Gobierno para luego no atribuirle ninguna competencia específica. Preguntamos también cómo es posible, y sin disminuir un ápice seguro la valoración personal que tiene de su trabajo, cómo es posible que todas las competencias, o la gran mayoría, de la anterior Concejalía de Administración Pública y Hacienda, que no es una concejalía badalí, vayan a ser desempeñadas durante al menos un mes por un concejal, como es el señor Felgueroso, con dedicación parcial y que une a todas esas competencias, las competencias como edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad, los cargos de portavoz de la Junta de Gobierno y de su propio grupo municipal, además de presidente de Entusa y del Centro de Transportes, y es en un momento, y no queremos reiterarnos, como el que nos encontramos, la elaboración del presupuesto, no solamente de las empresas que usted preside, sino de todo el Ayuntamiento de Gijón. Por lo tanto, por el bien de la ciudad, les deseamos que las medidas que tomen y que nos explicarán sean las mejores, porque son ustedes los que tienen que gobernar y son ustedes los que tienen la responsabilidad máxima de sacar adelante esta ciudad. Pero, sinceramente, el nivel de improvisación y el nivel de despiste al que tienen sometidos, en este caso, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, viendo los pasos que están realizando para la sustitución inevitable de una persona que tomó la decisión de marchar, desde luego, no nos dan la mayor de las tranquilidades en estos momentos. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Felgueroso. Sí, muchas gracias de nuevo, señora alcaldesa. Mire, señor Espina, nosotros asumimos la responsabilidad de los actos ante una decisión adoptada por una concejal de dejar su cargo por motivos personales. Efectivamente, existe un trabajo, hay que hacer un trabajo para la elaboración de lo que son las ordenanzas fiscales y los presupuestos para los próximos meses. Y ese trabajo se está haciendo. No se trata de una cuestión de improvisación, se trata de una cuestión que hemos ido dando los pasos necesarios con la finalidad de sustituir a aquellas personas que por motivos personales, en este caso la señora Alsina, dejó su concejalía y por razones de coherencia y congruencia las personas nombradas por ella como personas de su confianza han dejado igualmente el cargo. Y ese trabajo se está haciendo, y yo me comprometo para que lo que son las cuestiones relativas a las competencias que yo he asumido y que tengo que agradecer a la alcaldía que haya confiado en mí para llevarlas a cabo, espero estar a la altura para poder hacerlas dentro del término y los plazos que están legalmente previstos. Ustedes me dicen, siempre nosotros achacamos y hacemos. Yo les pido, sinceramente, que ustedes sean coherentes, pero sean coherentes dentro de eso que llaman ustedes los grupos políticos en general, porque
tengo que poner el ejemplo de que ustedes, que también forman parte de representados en el Ayuntamiento de La Viana, no hayan levantado en ese ayuntamiento ninguna voz cuando la concejalía de Hacienda fue dejada por el concejal por motivos personales, los mismos que hizo la señora Alsina, y allí estuvo paralizado todo el proceso durante 2 meses. Aquí hemos adoptado la decisión sobre la marcha y en el momento en que tuvimos oportunidad, que fue la primera Junta de Gobierno que se celebró tras la dimisión, de aceptar lo que son los ceses y convocar los nombramientos oportunos. Y le digo, estése tranquilo porque los plazos van a cumplirse y no se trata de ninguna improvisación, sino de aceptar, como no podía ser de otra manera, el que una concejala pueda dejar el cargo por motivos personales para volver a su actividad profesional que tenía antes de acceder al cargo político al cual había accedido y había sido elegido por los ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Felgueroso. El concejal don Francisco Blanco formula una pregunta referida al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tiene la palabra el señor Blanco para formular la pregunta. Muchas gracias y buenos días a todos. Como ya ha comentado mi antecesor en la palabra, la dimisión de la concejala Alsina y de todo su equipo económico en pleno proceso de elaboración de presupuestos municipales y ordenanzas fiscales ha supuesto un claro motivo de preocupación para todos los grupos políticos de este ayuntamiento, excepto Foro, como acabamos de ver. Resulta evidente, como ya se ha dicho, que no será fácil encontrar sustitutos antes de varias semanas y que incluso entonces su falta de conocimiento de los asuntos municipales supondrá un considerable inconveniente. Sin embargo, el grupo Foro FAC ha manifestado que no se producirá ningún contratiempo porque Alsina se iba, por decirlo de una manera coloquial, con los deberes hechos y el proceso de elaboración del presupuesto ya se encontraba considerablemente avanzado. Pues bien, si esto es así, me gustaría saber entonces si al menos ya han dado ustedes una serie de pasos previos a la elaboración del presupuesto previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es usted nuevo en sus competencias y no se lo quiero poner especialmente difícil. Por lo tanto, voy a hacerle 3 preguntas muy sencillas. Hay una serie de pasos que están en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y voy a preguntarle simplemente si los ha completado. Ni siquiera le voy a preguntar por su contenido, pero sí quiero saber si los ha completado, porque se trata de pasos previos a la elaboración del presupuesto y el hecho de que estén completados o no nos servirá de alguna manera de indicador para no hacer valoraciones, digamos, prejuiciosas, sino valorarlo en función de los propios hechos, el proceso en el que se encuentra la elaboración del presupuesto. Entonces, la pregunta sería, ¿han informado al Ministerio de lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es decir, sobre las líneas fundamentales que contendrán los presupuestos? Esta información es obligatoria como paso previo. La segunda pregunta es, ¿han elaborado el marco presupuestario a medio plazo previsto en el artículo 29 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo piensa aprobar el límite máximo de gasto no financiero previsto en el artículo 30? Son 3 preguntas muy concretas, no le estoy preguntando por su contenido, pero quiero saber por lo menos si han cumplido esos pasos. Perdón, gracias, señor Blanco. Antes de la intervención del señor Felgueroso, procedo a leer textualmente la pregunta. El marco del proceso de aprobación de las ordenanzas fiscales y del presupuesto municipal para 2013. En ese marco, ¿cuáles son los criterios de elaboración que está manejando el equipo de Gobierno en el marco del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Tiene la palabra el señor Felgueroso. Muchas gracias, señora alcaldesa. Pensaba que me había equivocado, señor Blanco, en lo que era el contenido de la pregunta, sinceramente, porque yo sí le pediría que cuando usted formulara la pregunta, que sé que usted sabe sobre la materia, me la pregunte concretamente y no me haga un pase con la finalidad de contestarle algo distinto a lo que pregunta. La pregunta, ¿cuáles son los criterios de elaboración que está manejando el equipo de Gobierno en el marco del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Yo se la contesto que fue la que usted formuló. Si pretende hacer otra o modificarla, le ruego que lo haga con carácter previo, porque entiendo que no es el momento oportuno para hacer otras valoraciones. Bueno, dentro del proceso de elaboración del presupuesto para el ejercicio 2013 y de acuerdo con lo previsto en la norma tercera de la Instrucción 3 del 2008, por lo que se aprueban las normas de planificación, presupuestación y control de gestión, se han elaborado los criterios para la elaboración del anteproyecto de presupuestos del 2013 fijados por la Dirección General Económico-Financiera de acuerdo con las directrices de la Concejalía de Administración Pública y Hacienda y a las que deberán ajustarse las propuestas de las áreas gestoras. Bien,
Efectivamente, con fecha 2 de julio del año 2012, el director económico financiero hace y publica los que son los criterios para la elaboración del presupuesto o del anteproyecto del presupuesto del ejercicio 2013. Y le voy a leer lo que son criterios generales. Las propuestas de gastos que se elaboren por los centros gestores, junto con una memoria de objetivos que se justifiquen, deberán remitirse a la Dirección General Económica Financiera antes del día 1 de agosto. No podrá suponer por cada capítulo de cada programa de gasto incremento respecto a los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio 2012. Habrá de justificarse para cada aplicación cualquier variación respecto a las consignaciones iniciales del presupuesto 2012, cualquier incorporación de aplicaciones respecto al presupuesto del 2012, así como la eliminación de alguna aplicación presupuestaria existente. Habrá de motivarse suficientemente. Respecto a los gastos con financiación afectada, deberán indicarse para cada gasto el documento que acredite la percepción de los ingresos, así como el agente financiador, el importe de ingreso afectado a la realización del gasto. Y, asimismo, se establecen una serie de criterios para la presupuestación de los gastos y una serie de medidas con respecto a lo que son las sociedades mercantiles. Y este es el motivo de su pregunta, que sé que, además, en la Comisión de Hacienda, porque yo estaba presente, usted también solicitó que se le facilitara copia de estos criterios y se le dará y se le hará entrega en el momento oportuno. Gracias, señor Felgueroso. Tiene la palabra el señor Blanco. No, yo creo que se me ha entendido mal. Yo lo que estaba precisamente, por eso de que usted es nuevo en el puesto, era intentando facilitarle su labor, porque lo que dice la pregunta muy claramente, y no me podrá decir que no, es en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las instrucciones que ustedes como ayuntamiento den a los centros gestores, que es lo que yo le pregunté en la Comisión de Hacienda, eso no está en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Búsquelo usted, pero no está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Eso es una decisión del Ayuntamiento, de gestión interna. Yo le estoy preguntando en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, estoy viendo que le hice 3 preguntas para facilitarle su labor y realmente me faltó una cuarta pregunta, que es, ¿sabe usted de lo que estoy hablando? Esa es la pregunta que probablemente no le hice. Claro, porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria no tiene nada que ver con esas instrucciones. La Ley de Estabilidad Presupuestaria son una serie de artículos muy concretos, que es lo que yo pregunté, dije Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y son 3 artículos, por ejemplo, muy concretos que tienen que ver con eso, y que son ese marco. El marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son el artículo 27.2, que si quiere se lo leo, son el artículo 29 y son el artículo 30. Pero, evidentemente, yo no sé qué traspaso de poderes han hecho. Tiene usted ocasión de contestarme si quiere. Pero, evidentemente, cosas tan básicas como estos, ahora mismo yo tengo que quedarme con la conclusión, a menos de que usted me conteste en su turno de réplica sobre esto que le estoy preguntando, de que cuando usted se reunió con la concejala Alsina, que digo yo que lo habrá hecho para el traspaso de poderes, ni siquiera le informó de que esos pasos previos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que tiene que cumplir se estaban cumpliendo o no, porque ya le digo, no le estoy preguntando ni por el contenido, pero ya le habrá dicho, oiga, mire, compañero Felgueroso, resulta que esto que me piden ya lo hemos hecho y resulta que aquello lo mandamos no sé cuándo y el límite de gasto, la previsión era aprobarlo no sé qué fecha, pero ya veo que no sabe de qué le estoy hablando. Entonces, es que ni siquiera está entendiendo la pregunta usted, porque yo no le pregunté, como le digo, por esa instrucción, le pregunté por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Le voy a leer los artículos. Artículo 27.2. Antes del 1 de octubre cada año, las comunidades autónomas y corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda, etcétera, las líneas fundamentales que contendrán sus presupuestos. ¿Los han remitido? ¿Cuándo los van a remitir? Artículo 29. Marco presupuestario a medio plazo. Las administraciones públicas que incluye elaborarán un marco presupuestario a medio plazo, etcétera. ¿Lo han elaborado? Artículo 30. Límite de gasto no financiero. El Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales aprobarán en sus respectivos ámbitos un límite máximo de gasto no financiero, etcétera. ¿Cuándo lo van a aprobar? Es decir, en el marco, que es lo que dice la pregunta, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ¿qué están haciendo ustedes? Y nada más. Vamos a ver, señor Blanco, le agradezco que creo que no estamos en una de sus clases a las cuales no sé si a lo mejor deberíamos o tendríamos que asistir. Y no se lo digo con ánimo de acritud, pero si usted lee el contenido de su pregunta, volvemos siempre a lo mismo. Hacen preguntas para después hacer un giro con respecto a lo que ustedes realmente pretenden. Y usted lo que está preguntando es cuáles son los criterios de elaboración que está manejando. Y yo le he dicho que los criterios para la elaboración del anteproyecto dentro de ese marco o dentro del marco del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se están cumpliendo. Se están cumpliendo.
Muchas gracias, señor Felgueroso. El concejal don Celso Ordiales formula una pregunta relativa al Plan de Empleo Gijón Inserta. Tiene la palabra el señor Ordiales. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. La concertación social en Gijón ha tenido desde hace años un peso relevante en la articulación de las políticas de empleo municipales. Y el acuerdo suscrito recientemente en el Ayuntamiento nos hace preguntarnos concretamente qué valoración hace el equipo de Gobierno de la puesta en marcha del Plan de Empleo Gijón Inserta. Gracias, señor Ordiales. Tiene la palabra el señor Couto. Buenos días a todos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Dar la bienvenida a Ramón, porque lo dije cuando tomaste la decisión y yo creo que es bueno que una persona como tú se incorpore al Ayuntamiento de Gijón. Referente a la pregunta que me hace el señor Ordiales, nos hace, evidentemente es un acuerdo que nace desde la concertación social. La única ciudad, municipio o incluso el Principado que hemos sido capaces de plantear un acuerdo de concertación con los empresarios y con los sindicatos mayoritarios. En ese sentido lo veo positivo. Por vez primera es un plan 100% con financiación municipal. El Principado de Asturias todavía no se ha pronunciado si va a tener una cofinanciación, como es habitual. Por lo tanto, desde la concertación nace, el Ayuntamiento de Gijón lo pone en marcha con 100% de financiación. Es, por vez primera, para empadronados exclusivamente en la ciudad de Gijón, con lo cual podemos ayudar a los ciudadanos que están en desigualdad. Se prima a aquellos colectivos que son más desfavorecidos y, por tanto, son 7.000 solicitudes las que se presentaron, 4.000 que hicieron las pruebas, se puso en marcha en agosto las pruebas y a partir del lunes pues comienzan paulatinamente las incorporaciones y en ese sentido pues lo que acabo de decir, estamos satisfechos. Gracias, señor Couto. Tiene la palabra el señor Ordiales. Bueno, la valoración de los últimos datos del empleo local con las cifras del mes de agosto, en la evolución del paro registrado, constatan la subida más alta desde el año 2008. Y el dato relativo de agosto triplica el del 2011 en Gijón, siendo este el más alto en términos relativos de la media de Asturias. Y así invertimos una tendencia que era mucho más baja en los años anteriores. Yo creo que esta parte queda constatada y yo creo que es un motivo de preocupación para todos. Preocupaciones que tenía el señor Couto hace tiempo y que ahora parece que no son tantas. Y ante esta situación expresamos en principio la preocupación que tenemos por la falta de impulso que Gijón, que tradicionalmente daba un plus por encima de la media en la creación de empleo en Asturias, sobre todo en esta época veraniega. Otra cuestión también, yo no sé si era también por la falta de dedicación. Sobre todo se notó en la falta del incremento de la actividad turística y esto supuso también un menoscabo en la parte del empleo. Constatamos también que las políticas de austeridad en el gasto público, primando las amortizaciones de deuda, cuestión que ya reseñamos en su momento, hace que la actividad económica esté muy deprimido y nos llevan a una situación respecto a la evolución del empleo preocupante. Y creemos que en este momento es cuando las administraciones tienen que jugar un papel reequilibrador en la deficiencia de la generación de la actividad por parte del sector privado. Ese sector privado que usted tanto pone encima de la mesa muchas veces y que somos conscientes también que hay una parte muy importante que tiene que ser desde el sector privado. Las consecuencias negativas en las cifras de empleo no son números solamente, son dificultades para los ciudadanos y ciudadanos con nombres y apellidos, los que sufren en sus carnes y el resto de la ciudadanía que sufre una depresión en la actividad económica. Queremos recordar que desde el Grupo Socialista ya planteamos en su momento que con cargo al remanente de las cuentas municipales se dotase de 2 millones de euros más al Plan Inserta. Que, por cierto, estos días, después de las pruebas de la selección, nos encontramos con participantes en este proceso que denuncian supuestas irregularidades en el proceso selectivo. Supuestas, digo. Y que a la vista de las alegaciones presentadas por los aspirantes presentes en las mismas, y en una concretamente el tribunal, en base a esas irregularidades detectadas, acuerdan declarar la nulidad de la prueba, ¿no? Y convocar una nueva prueba práctica.
También se denuncian supuestas valoraciones que no se corresponden con la realidad de la fase del concurso, falta de plazos, conocimiento para la subsanación de errores, valoraciones incorrectas en los exámenes, medios inadecuados para realizar las pruebas, supuestas preguntas de examen incorrecto, muy lejos de la transparencia, de lo transparente, natural y lógico que usted dijo en su momento del proceso, que lo comentaba usted mismo estos días. Transparente, natural y lógico. Posiblemente tenga que recurrir a esos estudiosos auditores y que le proporcionen un diagnóstico adecuado de la situación. Lo que queda claro es que la Concejalía de Empleo necesita tiempo y dedicación para velar por esa transparencia, que a usted tanto le gusta poner encima de la mesa, por cierto, y que en aras de esa transparencia supongo que con el tiempo necesario informe la comisión correspondiente, si no diese lugar para hacerlo en este pleno por tiempo insuficiente, de las reclamaciones y resoluciones que con respecto al proceso de selección hubiesen tenido lugar y en qué fase se encuentran. Que se disponga más recursos económicos y técnicos para las políticas de empleo. Es lo que pedimos desde el Grupo Socialista, para que usted no tenga que lamentarse, como llegó a lamentarse en fecha muy reciente, de que en vez de 80 plazas pudiesen haber sido más. Esto se demuestra apostando por las políticas de empleo y dotándolas de recursos. Propuesta socialista que, por cierto, no fue apoyada ni por el Grupo de Paz ni por el Grupo Popular. Yo me pregunto si, viendo la situación del empleo hoy en Gijón, estos grupos políticos revisarían su posición en este momento. Dudo de ello. E insisto en que lo necesario en momentos como el actual son políticas que sirvan para la redistribución de los recursos, haciendo que éstas lleguen a más. Fórmulas nuevas, no repetir recetas de tiempos anteriores, por falta de dedicación y compromiso, como hace el actual Gobierno. No conviene dar soluciones que pudieron ser buenas tiempos atrás y este tiempo actual, ni los condicionantes ni el problema son los mismos. Para el Grupo Socialista, Gijón necesita ahora más que nunca liderazgo y toma de decisiones, para la que la ciudadanía tenga certeza de que puede esperar propuestas y soluciones de su ayuntamiento. Lo importante para la ciudad es que en nuestro ayuntamiento haya acción e imaginación, trabajo y decisiones que mejoren la situación, en lugar de permitir que simplemente la corriente nos lleve. Gracias, señor Ordiales. Tiene la palabra el señor Couto. Bueno, señor Ordiales, no intente buscar donde no hay, pues nada va a encontrar en cuanto a transparencia. En fin, hay un tribunal que, fíjese usted si es transparente, que es el mismo tribunal que ustedes tuvieron cuando hacían los planes de empleo, con jefes de servicio y representantes de comisiones obreras y de UGT. Un proceso en el que 7.000 ciudadanos se ponen en marcha en agosto y en septiembre se incorporan, pues es probable y es natural que surja alguna contingencia. Si busca expedientes de dudosa moralidad en la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, creo que no están yendo a las carpetas adecuadas, pero no tenga usted ninguna duda que tenemos tiempo para hablar de ello. Referente a la situación de Gijón, es que no tienen, permítame la expresión, no saben por dónde andan y tienen un absoluto desconocimiento. Dice que el Ayuntamiento de Gijón no invierte. Mire, el Ayuntamiento de Gijón licita casi el 50% de la obra pública del Principado de Asturias en los primeros 6 meses, 22 millones de euros, frente al medio millón que ha licitado Avilés por tener una prórroga presupuestaria, los 9 millones que ha licitado el Ayuntamiento de Oviedo, y nosotros licitamos el 50% de la obra pública de todo el Principado de Asturias. Dice que Gijón siempre ha tenido mejores resultados que el Principado de Asturias o el conjunto de ayuntamientos. Pues mire, hay momentos en el que fue por encima y hay momentos en el que fue por debajo. En el año 2009-2010, el incremento del paro en Gijón fue en torno al 50%, mientras que el Principado de Asturias fue del 44%. Por tanto, insisto, en años fuimos por encima y en otros años fuimos por debajo. Gijón representa 1/3 de la población activa del Principado de Asturias. Por tanto, la media que va a tener este ayuntamiento y el Principado va a ser siempre ligeramente aproximada. La situación actual, usted dice que Gijón crece por encima. Por lo tanto, tenemos que ir a los servicios públicos de empleo y ver realmente si en el interanual Gijón crece por encima o no crece. Y según el Servicio Público de Empleo, nos muestra que en el año, en el interanual, en estos 12 meses, Asturias crece el desempleo el 18,36% y en Gijón crece el desempleo al 18%, con lo cual es falso que vayamos por encima. Es los datos del Servicio Público de Empleo, con lo cual
o no sabe o miente en la primera apreciación, o no sabe o miente en la segunda apreciación. Referente a nuestro municipio, como indico, es el centro neurálgico de la industria asturiana y en la medida en que los expedientes de regulación de empleo, bien sean suspensivos o sean extintivos, sigan continuando de las grandes empresas, será difícil que, debido a esto que le indico, aunque la actividad económica supera al resto del Principado, pues que la tasa de desempleo baje. Y le voy a dar dos indicadores que reflejan claramente la situación de la actividad económica en la ciudad de Gijón. Uno es la evolución de la contratación en este año y otro es la afiliación de las empresas, que por supuesto defiendo y defendemos, a la Seguridad Social. Y me voy a referir a datos oficiales para que ustedes sepan de una vez cuál es la situación de este municipio. En el año 2011-2012, en Oviedo se destruyeron, hablo de contratación, 715 contratos, es decir, cayó la contratación, la actividad económica, en un 8%. En Avilés hubo negativo 75 contratos menos, cayeron los contratos en un 3,6%. Y en Asturias se registraron 532 contratos menos, es decir, menos 12%. Y en Gijón hemos tenido en este año 48 contratos en positivo, con lo cual crecemos al 1%, le sacamos 9 puntos a Oviedo, 4 puntos a Avilés y 12 puntos al Principado de Asturias. La evolución de las empresas afiliadas, que por tanto, y le aseguro que defiendo la Seguridad Social, ha sido la siguiente. Entre el año 2008-2007, con los socialistas en Gijón, se destruyeron 117 empresas. Entre el año 2009 y 2008, con los socialistas en Gijón, se destruyeron 167 empresas. Entre el año 2010 y 2009, con los socialistas, se destruyeron 167, y entre el año 2011 y 2010 se destruyeron 190 empresas. Se destruyeron, con su brillante gestión, 868 empresas en el municipio de Gijón, es decir, el 10% de nuestras empresas. Y qué casualidad que entre el año 2011 y 2012 ha crecido las empresas afiliadas a la Seguridad Social un 7%, es decir, hemos crecido 649 empresas, y son datos oficiales. Es decir, Gijón, y quiero que lo vea para que lo entienda, tiene ahora mismo la afiliación que había en el año 2007, antes de la crisis económica. Me gustaría que lo reflejara. Señor Couto, tiempo. Para que lo vieran aquí. Muy bien, gracias, señor Couto. La concejala Begoña Fernández formula una pregunta en relación con el Plan Municipal de Fachadas. Tiene la palabra la señora Fernández para formular la pregunta. Sí, gracias, alcaldesa. ¿Qué valoración hace la concejala de Urbanismo del funcionamiento de las ayudas a fachadas e instalación de ascensores, cuya convocatoria fue modificada por el Gobierno local en enero de este año? Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra la señora García. Gracias, señora alcaldesa presidenta. Bien, estas bases, que fueron publicadas en febrero del 2012 y entraron en vigor el 17 de marzo del 2012, vamos a dar una serie de datos para ver en qué contexto nos movemos a la hora de analizar un poco el devenir de estas modificaciones. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontrábamos con una serie de expedientes pendientes desde el año 2009. Por otro lado, se había hecho incluido con el remanente presupuestario una cantidad para poder poner al día estos expedientes. Nos encontraríamos, pues, que en el tema de la supresión de barreras tendríamos 134 expedientes que pondríamos al día con el presupuesto del 2012. Llegaríamos con esto a la situación de diciembre del 2011. Entre diciembre del 2011 y marzo del 2012 nos encontraríamos también con una serie de expedientes sin partida presupuestaria para abordarlos, pero que se corresponderían con las bases anteriores. Y a partir de marzo del 2012 nos encontraríamos ya con los nuevos expedientes de la aplicación a las nuevas bases. De las medias y de los datos que tenemos, vemos que hasta diciembre del 2011 la media de los expedientes en temas de supresión de barreras hablamos en torno a 5,6 expedientes al mes. En el periodo de diciembre del 2011 hasta marzo del 2012 nos movemos del orden de 5 expedientes al mes, y desde abril del 2012 hasta finales de agosto del 2012 nos movemos del orden de 7 expedientes al mes. Vemos que aquí hay un ligero incremento. Si bien decir que los técnicos habitualmente, cuando no tienen remanente para estas partidas y los expedientes son de cierta envergadura, pues van analizando para requerir documentación, pero no se completa el expediente
puesto que, como a su vez tiene que cumplir que la subvención tiene que coincidir con el año natural de la concesión de la licencia para no complicar el trámite. Es decir, que de los últimos expedientes que tenemos hay 22 pendientes de informe. En cuanto al tema de la rehabilitación de fachadas, haciendo las mismas etapas, es decir, con la partida presupuestaria del año 2012 nos movemos hasta julio del 2011 para poner los expedientes al día, que representan 178 expedientes atrasados desde octubre del 2009. Después nos encontraríamos con la franja de expedientes desde julio del 2011 hasta febrero del 2012, que representarían 40 expedientes, y estaríamos hablando de una media de 5,7 expedientes al mes frente a los 9,3 anteriores. Y desde que entran en vigor las nuevas bases, estaríamos hablando de un total de unos 29 expedientes solicitados que, lógicamente, están pendientes de informe, puesto que solamente tendríamos a día de hoy remanente hasta julio del 2011. Bien, no han pasado ni siquiera 6 meses desde la entrada en vigor de estas nuevas bases y, por lo tanto, cualquier evaluación que se haga es importante tener en cuenta este aspecto. Decir que, si hacemos la comparativa con los últimos años, vemos que la gráfica es descendente y la causa, sin duda, la encontramos en la situación económica en la situación de los propietarios, que ha ido empeorando sucesivamente. El poder adquisitivo de la gente es menor y el empleo es mucho más precario, mayor tasa de desempleados y demás. Y todo ello se traduce, lógicamente, en una menor solicitud, dado que no es suficiente con incentivar los altos porcentajes las subvenciones. Bien, consideramos que de los expedientes iniciados en cuanto al tema de las viviendas de las manzanas residenciales degradadas, tenemos en el año 2012 una partida presupuestaria de 600.000 euros y a partir de marzo se han iniciado 5 expedientes que están, lógicamente, todos ellos en tramitación. El ritmo de estas actuaciones es el esperado, puesto que no tenemos tampoco mayor partida presupuestaria. Son expedientes de mucha mayor envergadura y que implican a muchos propietarios. En Jove 102, Roces mayor de 700, por lo tanto, la tramitación y el papeleo es mucho más complejo y mucho más largo. Y, en principio, esta es la valoración que hacemos. Gracias. Gracias, señora García. Tiene la palabra la señora Fernández. Gracias por su respuesta, señora Serrano. Espero que pueda usted también apreciar nuestro interés por estas ayudas públicas que, como usted conoce, consideramos muy positivas para la actividad económica y el empleo y que mejoran en diversos aspectos, creemos, la vida de gijoneses y gijonesas. A lo largo de este año hemos tenido varios debates y también varios desencuentros sobre este tema y por eso hoy hemos querido conocer su valoración sobre el desarrollo del plan de fachadas, porque nosotros sí le adelanto que nos sentimos satisfechos en la parte de que por fin el plan de fachadas desde hace pocos meses tiene dotación económica gracias a los acuerdos adoptados por este Pleno de manera mayoritaria, pero seguimos manteniendo, señora Serrano, diferencias muy de fondo con aspectos regulatorios de las ayudas que el Pleno le ha pedido que modificara y que usted ha negado de manera reiterativa. La semana pasada, el Grupo de Izquierda Unida le hacía llegar a usted una preocupación que habíamos anunciado que se iba a producir, que está relacionada con el hecho de que la exigencia de unanimidad en los acuerdos de las comunidades de propietarios para acometer las obras impide a las personas con movilidad reducida poder solicitar ayudas para eliminar barreras arquitectónicas en sus viviendas. Y yo hoy quería señalarle que nos preocupa también lo que conocemos hasta este momento, y espero que nos pueda explicar usted aquí más detalles, en relación con las ayudas para barrios degradados. Estas ayudas, en nuestra opinión, tienen 2 tipos de problema. En primer lugar, se está produciendo un exceso de responsabilización por parte del Ayuntamiento a las comunidades de propietarios, que tienen la plena responsabilidad en la decisión del proyecto técnico que se va a aplicar en su barrio. Los vecinos, con poco asesoramiento técnico, o más bien diría yo que con ninguno, deben adoptar decisiones sobre qué rehabilitación hacer, qué materiales utilizar, con qué empresa, qué costes aceptar y qué costes considerar no aceptables, ¿no? Y, asimismo, a la vez que creemos que hay una sobreresponsabilización de las comunidades de propietarios en este aspecto, propiciada por las bases que usted ha aprobado y que se empeña en mantener,
creemos que estas mismas bases establecen sistemas públicos muy débiles para controlar un gasto, que es del 100% prácticamente de la rehabilitación, con pocas excepciones, y que suponen cuantías económicas muy elevadas. En los expedientes que hemos podido ver, se están solicitando ayudas en estos momentos en el Ayuntamiento de Gijón por casi 27 millones de euros. Si en lugar de 3 expedientes que hemos visto en el Ayuntamiento hay 5, supongo que esta cuantía se incrementará de manera notable. Digo que el sistema de control del gasto público no es el adecuado en unas ayudas que son 100% aportación municipal. Por tanto, la aportación de las comunidades de propietarios es muy pequeña. A pesar de esto, y a pesar de que hablamos de solicitudes, insisto, al menos por casi 27 millones de euros, el procedimiento de acuerdo de estas ayudas es el mismo procedimiento que se aplica a una comunidad de propietarios que pide una ayuda exclusivamente para su fachada y que pueden ser unos miles de euros. El mismo procedimiento para resolver 15 millones de euros, y estas solicitudes y estas propuestas existen en los expedientes del Ayuntamiento, que para resolver 20.000 euros o 40.000 euros. ¿Qué hemos visto y a qué nos ha llevado esta situación y estas bases? En primer lugar, de los tres barrios que hemos visto expediente, hemos visto que existen ya, a pesar de que no hay ninguna aprobación de ayuda en este momento, ni hay fecha de aprobación, por lo que usted nos dijo en comisión, hay ya 2 empresas adjudicatarias. Están en la prensa y están en los documentos. Estos barrios han adjudicado ya 2 empresas con cargo a una futura ayuda pública que no se sabe si va a existir. Y no sabemos, señora concejala, en esta situación, cómo va a garantizar el Ayuntamiento un requisito que nos parece muy laxo, que nos parece muy poco riguroso para decidir una inversión de 15 millones de euros o de 8 millones de euros, como pedir 3 presupuestos. Nos parece que es un requisito muy laxo, pero con una adjudicación ya hecha por los barrios no sabemos ni siquiera cómo el Ayuntamiento va a hacer cumplir ese requisito. En estos 3 barrios se ha optado por la misma solución técnica para las fachadas, la misma, y nos sorprende el sistema de aislamiento técnico por el exterior tipo Traditer. En los 3 barrios la misma memoria técnica. En los 3 barrios los proyectos o anteproyectos que obran en el Ayuntamiento están firmados por el mismo equipo técnico, concejala, por el mismo arquitecto y por el mismo arquitecto técnico. Los costes de estos barrios han ido subiendo según se desarrolla el expediente, de 2,5 millones de euros a 3,5 millones de euros en uno de los barrios, de 10 millones a 15 millones en otro. En los 3 barrios, los honorarios de estos profesionales, que son los mismos, ascienden a 1.700.000 euros y los propietarios aún no tienen concedida la ayuda. No hacemos juicios de valor, concejala, pero nos parece que el marco de juego del Ayuntamiento es totalmente inapropiado para estas ayudas. Confiamos en el trabajo de los técnicos, pero esto está mal hecho y le insistimos, se necesita garantía pública para estos proyectos. Gracias, la rehabilitación de un barrio no la puede decidir una comunidad de vecinos. Gracias. Tiene que decidirla el Ayuntamiento de Gijón. Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra la señora García. Muy bien, gracias. Ya manifestamos en su momento, incluso en el foro de la Comisión de Urbanismo, que vamos a plantear algún cambio en las mismas, exigencia del tema de los acuerdos por unanimidad, como ya se comentó, y estamos también estudiando otras peticiones que nos aportaron el Grupo Popular de cara a contemplar otras actuaciones. No obstante, consideramos muy positivamente que estas bases aunan factores estéticos con factores sostenibles desde el momento en que estas ayudas económicas se destinan a actuaciones que mejoran la envolvente térmica de los edificios. Y si bien Jove es el único de los 5 expedientes que está prácticamente en vías de obtener la subvención por la documentación y tramitación, en el resto de los expedientes vemos que hasta ahora los responsables de su tramitación, y aquí estamos un poco al hilo de lo que venía comentando, los responsables de su tramitación encuentran muchas dificultades para llevar a término la pretendida rehabilitación. Y estamos viendo cómo están dando pasos que no siguen un orden lógico y cronológico, habiendo adjudicado ya cuestiones sin haber tenido resuelto otros aspectos fundamentales previos. Y esto nos conduce a plantear un cambio en este epígrafe de las bases, de modo que el Ayuntamiento pilote, en cierto modo, las pautas de la intervención y sea preceptivo establecer fases de actuación que sean acometidas por diferentes empresas para agilizar la actuación y diversificar el empleo.
Y al hilo de estas cuestiones que estamos estudiando, decir que estas bases tienen que ser bases vivas e ir adecuándose a las circunstancias que vayan surgiendo, ya que lo único que se pretende es conseguir la rehabilitación real y efectiva de estos barrios. Muchas gracias. Gracias, señora García. Se han presentado 2 ruegos que se van a debatir por orden de entrada al registro del Pleno. La concejala doña Pilar Fernández Pardo formula ruego en relación con el Palacio de Revillagigedo y la Colegiata de San Juan Bautista. Tiene la palabra la señora Fernández Pardo. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. La iniciativa presentada por el Partido Popular surge a raíz de unas informaciones que fueron publicadas a mediados de agosto en relación con una alarmante noticia que nos venía a referir el cierre o el previsible cierre del Palacio de Revillagigedo y la Colegiata de San Juan Bautista en base a la restricción económica en las aportaciones por parte de Cajastur. Motivo de preocupación, presentamos en ese momento una proposición que ha sido transformada en ruego de cara a este pleno del mes de septiembre. Y nosotros queremos recordar que este conjunto histórico-artístico de carácter nacional tiene este carácter desde el año 1974, que fue adquirido por Cajastur y que, en base a una serie de convenios a 4 bandas, permitió la inauguración en el año 91 de este enclave, donde participaban no solo Cajastur como propietario, sino también el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y el propio Ayuntamiento de Gijón. Nos preocupó la noticia, nos preocupó que por parte de los responsables de Cajastur no haya habido tampoco comunicado oficial y, sobre todo, nos preocupa en base a que el Ayuntamiento de Gijón podría, de alguna manera y a través de alguna cesión, ocupar los espacios, sobre todo dar un contenido cultural, a lo mejor también turístico a sus instalaciones, pero sobre todo lo que pretendemos a través de esta iniciativa es que el Ayuntamiento de Gijón, a través de Alcaldía, se ponga en contacto con la presidencia de Cajastur, se nos informe de la situación real que atraviesa este enclave y, sobre todo, las posibilidades que el Ayuntamiento de Gijón tenga para darle ese contenido cultural. Se podría dar contenido a algo que de manera provisional abordará después y de manera definitiva el Museo de Tabacalera y también otros contenidos culturales, porque Gijón, afortunadamente, tiene mucho de cultura y se podría llevar ahí, repito, de manera transitoria en base a las informaciones que tenemos recabadas. Ese es el objeto de este ruego y no sé si han hecho alguna gestión para ello. Gracias, señora Fernández Pardo. Le responde el señor Rubiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Antes que otra cosa, doña Pilar, quiero trasladarle mis mejores deseos de plena recuperación de su salud. Se lo digo desde el aprecio personal que le tengo y también egoístamente, ¿por qué no reconocerlo?, porque la necesitamos a usted en plena forma, permítame la expresión deportiva en este día de Copa Davis, para seguir colaborando con el equipo de Gobierno, junto con los demás concejales de su grupo, en la consolidación del cambio de rumbo político que los ciudadanos de Xixón decidieron en mayo de 2011. Ánimo, pues, y adelante. Y yendo ya al asunto que nos ocupa y que acaba de exponer en este ruego, quiero decirle que desde el mismo momento en que apareció en los medios la noticia, parcialmente desmentida por el jefe de la oposición, pero no por Cajastur, como muy bien indicó usted, de que la entidad había decidido cerrar las puertas de un equipamiento cultural tan emblemático como lo es el Palacio de Revillagigedo, me puse a trabajar sobre el asunto con mi equipo y le confieso que enseguida se me vino a la cabeza una idea coincidente con la suya, en el sentido de gestionar una cesión temporal de uso para mantener el centro abierto y exponer allí, por ejemplo, como ya apunta usted, lo mejor del abundante material artístico que almacenamos en el Museo Casa Natal de Jovellanos, otros proyectos que usted también conoce. Solo que, en vez de salir inmediatamente a los medios con esa propuesta, como dice usted, con, desde luego, encomiable sentido de la oportunidad política, preferí actuar con cautela y tomarme un tiempo para obtener información documental acerca del Palacio y su historia reciente y para estudiarlo detenidamente. Y, efectivamente, conseguí información relevante al respecto, pero no la suficiente como para llegar al fondo del asunto. Intuía que había algo oscuro a lo que yo no podía llegar. Hasta que ayer, a última hora de la tarde, el director de la Fundación de Cultura me facilitó otra información que resultó clave para iluminar esta zona oscura y ver con claridad lo que en realidad ocurre. No voy a explicárselo aquí al detalle, lo haré discretamente en privado si lo desea.
pero sí le diré que a día de hoy, con los datos de que dispongo, todo apunta a que el cese de la actividad cultural por parte de Cajastur en el Palacio de Revillagigedo no es más que un primer paso o un primer momento de una operación perfectamente planificada que tendría su culminación, si no logramos abortarla, con la enajenación para uso con ánimo de lucro de un edificio histórico que fue adquirido en su día y rehabilitado con dinero público y para usos estrictamente culturales. Es decir, doña Pilar, o mucho me equivoco y me parece que no me voy a equivocar, o lo que se está fraguando es un expolio en toda regla a los ciudadanos de Xixón y de Asturias, muy semejante, por cierto, al que se intentó perpetrar poco antes de las elecciones de mayo de 2011 con el Niemeyer y que paró Izquierda Unida en una Junta de Gobierno del Principado. Y esto, doña Pilar, se lo sabe y se lo calla alguien que tiene usted enfrente en este mismo momento. Muchas gracias. Gracias, señor Rubiera. Tiene la palabra la señora Fernández Pardo. Sí, muchas gracias. Desde luego, la incertidumbre continúa. Creo que lo más importante es obtener información de primera mano y eso tiene que hacerlo desde Alcaldía, la alcaldesa de Gijón, en íntimo contacto y colaboración con el presidente de Cajastur. Es evidente que Gijón, el Ayuntamiento de Gijón es entidad fundadora de Cajastur. O sea, realmente nosotros tenemos mucho que decir y, sobre todo, tenemos toda la información o todo el derecho a la información. Nosotros de ninguna manera queremos pensar que Cajastur o que alguien quiera cometer un expolio. Esperemos que no sea así. Deseamos que no sea así, pero en todo caso lo que no aceptamos es la inacción, la inactividad o sobre todo el quedarnos de brazos cruzados. Si es posible la colaboración, pretendemos que se haga y que ustedes tomen las riendas, que lo hagan puesto que son equipo de gobierno. Creemos que Gijón no puede perder esta oportunidad si durante unos años y de manera transitoria es posible que el Ayuntamiento de Gijón tenga esa cesión de uso, que así sea, pero en todo caso, por favor, que se aclare que no se cometa ningún expolio ni con este edificio ni con lo que representa y, por supuesto, que el Ayuntamiento de Gijón tutele esta actuación y que pueda darse contenido cultural y turístico a un enclave que, repito, desde el año 74 es considerado como patrimonio histórico artístico nacional y donde además se ha invertido dinero público y ha colaborado, pues lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Gijón y quien es su propietario, Cajastur. Así que realicen las gestiones pertinentes y que Gijón no pierda esta oferta cultural que, aunque sea de manera transitoria, podría ocupar el Ayuntamiento de Gijón. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Pardo. Tiene la palabra el señor Rubiera. Sí, señora Fernández, yo creo que coincidimos plenamente en que el Palacio de Revillagigedo como equipamiento cultural tiene una gran importancia para la ciudad y que debería mantenerse abierto con esos usos. Desde luego, eso implica la necesidad de trabajar desde el Ayuntamiento conjuntamente para lograrlo y, entre otras medidas posibles, está la gestión ante la presidencia de Cajastur que usted propone en este ruego y que, desde luego, haremos desde el equipo de Gobierno. Pero no tenemos que ignorar que en este momento los intereses de Cajastur, por lo que evidentemente se ve, y los del Ayuntamiento no son coincidentes en cuanto a este equipamiento y que el Ayuntamiento, que fue en su día entidad fundadora de Cajastur, como usted ha señalado, ha perdido en la práctica su representación institucional en la entidad en beneficio personal del actual portavoz del Grupo Socialista, que, desde luego, ante un conflicto de intereses entre Cajastur y el Ayuntamiento, no dudará, pienso yo, en arrimar el ascua a la sardina de la entidad financiera, ya que si bien cobra sueldo como concejal liberado del Ayuntamiento, unos 52.000 euros, como los demás concejales a tiempo completo del equipo, y eso entiendo que le obligaría a velar por los intereses de la ciudad y del Ayuntamiento, pues resulta que, al parecer, cobra 5 veces más de 250.000 euros anuales, según acaba de publicar la revista Atlántica 22, y que, desde luego, no fue desmentido, como vicepresidente de Cajastur. De modo que me da que no vamos a contar con su ayuda o con la ayuda de su grupo en este empeño y que tendremos que trabajar solos, el equipo de Gobierno y el Grupo Popular, para lograrlo. Muchas gracias. He sido aludido, señora alcaldesa, le pido la palabra por alusiones. Todos somos aludidos, señor Martínez Argüelles. Hombre, estas acusaciones han sido muy graves, señora alcaldesa. No son acusaciones, son comentarios Estas insinuaciones y acusaciones veladas son muy graves. Atentan contra mi honor y creo que tengo derecho a hacerlo. Lo defiende donde crea conveniente. Señor Rubiera, silencio. Y pasamos, como continúe con los insultos,
Entonces entramos en otro capítulo, señora Fernández Puerta. De acuerdo. Bien. Pasamos al asunto siguiente. La concejala doña Libertad González Benavides formula ruego en relación con el servicio del centro de acogida. Tiene la palabra la señora González Benavides. Buenos días. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas, y en especial al Comité de Empresa de Calor y Café. El pasado 14 de agosto, los trabajadores y trabajadoras del Centro de Encuentro y Acogida, conocido como Calor y Café, recibieron sus cartas de despido y se anunció para el 31 del mismo mes el cierre de este servicio que venía prestando el Ayuntamiento de Gijón. Este cierre deja sin atender las necesidades básicas de decenas de personas que cada día acudían a este centro por carecer de los más elementales medios de vida. El ruego que mi grupo hace a la concejala es que la continuidad del servicio del Centro de Encuentro y Acogida bajo titularidad pública municipal. Gracias, señora González Benavides. Tiene la palabra la señora Illán. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas y mi enhorabuena al nuevo miembro de la corporación. Lamentablemente, señora González, de comentarle que me veo obligada a desestimar su ruego por las razones que a continuación les pondré. Gracias, señora Illán. Tiene la palabra la señora González Benavides. Gracias de nuevo. Mire, han pasado ya 9 meses desde que usted, señora Illán, contestase a una pregunta formulada por este Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes sobre cuál era el futuro que el equipo de Gobierno preveía para el Centro de Encuentro y Acogida. En aquella ocasión, usted comenzó respondiendo que para Foro no había ciudadanos de primera, ni segunda, ni tercera clase, para luego, y cito textualmente, decir: el dispositivo del Centro de Encuentro y Acogida, nuestra intención es que el servicio continúe adelante, a ser posible en manos públicas. Pues bien, 9 meses después nos encontramos, una vez más, como es habitual en el equipo de Gobierno de Foro por Asturias, que donde digo, puesto que Calor y Café ha sido cerrado. Hay más de 140 usuarios de media al día sin servicio. Por mucho que usted salga en ruedas de prensa tratando de convencer a la ciudadanía de que el albergue y el centro Siloé están cubriendo las atenciones que llevaba a cabo Calor y Café, usted sabe de sobra que ya, estando abierto Calor y Café, se quedaba cojo. No había suficiente atención, incluso derivando al centro de acogida y al albergue y a Siloé. Además, Calor y Café va a estar en manos públicas, porque si bien va a ocupar un espacio municipal, quienes lo van a gestionar no es el Ayuntamiento de Gijón. Si bien el servicio es público, su gestión no lo es. Por lo tanto, tampoco cumplió con su intención de que, a ser posible, continúe en manos públicas. La pregunta que nos hacemos es cuál es la política social que Foro quiere instaurar en esta ciudad. A la vista de lo ocurrido, lo que nosotros observamos es que es una política social de un claro sesgo de derechas, una política social en manos de la caridad, de la beneficencia, en manos del voluntarismo, del voluntariado, donde parece que poco importan los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en nuestra Constitución española. Fuimos pioneros hace 10 años con la apertura de Calor y Café, pero parece que no gusta, que molesta garantizar servicios a los que nos necesitan, que es lo que debe hacer la Administración. Como ya dije en mi intervención de diciembre de 2011, cuando más profunda es la crisis económica y social y cuando el nivel de necesidad es mayor, les cerramos el centro de Calor y Café. Sale usted en la prensa dando unas soluciones que, mire usted, una vez más muestran qué clase de política social hacen ustedes. Delegan funciones que desde hace más de 10 años son propias del área de servicios sociales, en entidades privadas, que nadie les niega su labor, pero es el Ayuntamiento de Gijón quien las debe seguir realizando. Es el Ayuntamiento de Gijón quien debe seguir gestionando este centro y no delegarlo así de buenas a primeras. Lo cierto es que las razones que han llevado al equipo de Gobierno a tomar las decisiones que están tomando respecto a Calor y Café no son compartidas por mi grupo. Primero, porque no hay falta de espacio, y me refiero a espacio público. Tenemos un centro municipal nuevo en el Natahoyo, en el que ya está finalizada y ocupada la primera fase y en construcción la segunda fase. Había un proyecto para trasladar este centro al nuevo edificio, pero a ustedes se les ocurrió la feliz idea de que no podía ser así, generaron un problema y no fueron capaces de darle una solución. Hay un incumplimiento del proyecto y del plan establecido, y es cuando surge el problema, al cual, sinceramente, no saben darle la salida adecuada. Lo que se hace es ceder espacio público, suelo municipal, que necesitamos para servicios que se gestionan desde lo público, y se argumenta que no se encuentra un local municipal. Esta es vuestra política. Pero eso sí, la solución a esta supuesta falta de espacio es que Calor y Café se va a instalar en el albergue, que también es suelo municipal, pero la gestión no va a ser pública, va a ser gestionada por una entidad privada. Y, segundo,
Tampoco es una cuestión de presupuestos. El centro de Calor y Café ya estaba presupuestado y lo que ocurriría en los siguientes presupuestos es que esa partida se trasladará a incrementar el convenio y la subvención a la entidad que va a gestionar el servicio. Por lo tanto, no hay problema de espacio municipal ni de presupuestos. Y respecto a los trabajadores de Calor y Café, se suman a los más de 27.000 desempleados que hay en Gijón. Pero ¿por qué nos vamos a preocupar por el desempleo si hay una gestión privada que va a estar mucho mejor que la que ha habido durante 10 años? Y qué curioso a la vez que la Fundación de Servicios Sociales despide a los 3 educadores del centro y se pierden otros puestos de trabajo con el cierre. Seguridad, limpieza, empresa de servicios. Se convoca un puesto de confianza de alta dirección para coordinar el Plan Municipal de Drogas. Aquí se demuestran las prioridades políticas y sociales. Máximo nivel de crisis económica y social. Demanda creciente de prestaciones y servicios básicos. Se cierra un centro municipal dirigido a las personas más vulnerables. Por eso nuestro grupo nuestro ruego va dirigido a que este servicio sea de titularidad y gestión pública, porque entendemos que sí es posible y que sí es posible que lo gestione el Ayuntamiento de Gijón, porque hay espacio y hay presupuesto. Nosotros no estamos de acuerdo en que no se gestione y no vamos a ser cómplices de esto. Gracias. Gracias, señora González Benavides. Tiene la palabra la señora Illán. Gracias, señora alcaldesa. Señora González, donde dije, digo. Yo en su día, en contestación a la pregunta que ustedes me formularon en el Pleno, efectivamente dije y manifesté mi total compromiso con la continuidad del servicio y dije que si era posible continuaría en manos municipales. Por las razones que le voy a exponer a continuación, esa posibilidad no es factible, pero mi compromiso con el servicio y el compromiso de esta corporación municipal sigue absolutamente vigente. Le voy a enumerar de forma muy concisa porque no creo que sea momento de grandes teorías. Las razones fundamentales por las que no es posible que ese servicio siga bajo gestión municipal. La primera razón es, francamente, que se hicieron gestiones por parte de la Fundación de Servicios Sociales para buscar un local donde poder seguir gestionando este servicio y esas gestiones resultaron infructuosas. Segunda razón, usted se ha referido al equipamiento social del Natahoyo. Usted misma lo ha reconocido. Hay un compromiso por parte de este grupo municipal con los vecinos para que ha dicho que equipamiento solo se fuese trasladado Proyecto Hombre. Nosotros tenemos palabra y no hace falta decirle que la estamos cumpliendo. Y aparte, permítame que le haga un inciso. La segunda fase, que era donde iba a ser destinado Calor y Café, no se prevé su entrega hasta finales de febrero o principios del marzo, con lo cual estaríamos hablando de un largo periodo de tiempo sin cobertura para los usuarios de Calor y Café. Cuarta razón, y la más importante. Con esta fórmula, señora González, conseguimos ampliar la cobertura del servicio de Calor y Café. Pasamos por el mismo coste que nos costaba el servicio presupuestado municipalmente a prestar una atención 24 horas. Créame, señora González, que respeto profundamente tanto las razones ideológicas que le llevan a formular este ruego como también las que comparte con usted el comité de empresa. Pero mientras que usted pone la balanza, y es lo que le motiva a formular este ruego, sus razones ideológicas, yo le opongo en el lado contrario la realidad. Y la realidad en la que nos encontramos en la Fundación de Servicios Sociales es que nos estamos encontrando ya una primera iniciativa de recortes por parte del Principado. Concretamente, respecto a programas que están en marcha este año, ya nos han recortado 450.000 euros que tenemos que asumir con cargos a nuestro presupuesto. Hay una incertidumbre total del apoyo económico que va a tener el plan concertado. Y al mismo tiempo la realidad, esa realidad que usted dice que desde mi óptica de derechas no me importa, es que tenemos cada día más personas llamando a la puerta de servicios sociales, más demandas que necesitan nuestra atención. Y la realidad es que desde cualquier persona con un mínimo de sensatez entiende que en un panorama con recursos insuficientes, lo que los ciudadanos nos exigen a los políticos es que no seamos disociados en nuestro mundo alternativo y seamos sensatos y administremos el dinero, que es el dinero de los gijoneses, no nuestro dinero, para atender a todas sus necesidades. Evidentemente, señora González, usted puede seguir con argumentaciones muy teóricas, pero la realidad es esa. Mi deber es para todas esas personas que vienen a la puerta de Calor y Café demandando una atención. Mi deber es ampliar, si está en la medida de mis posibilidades, la cobertura. Mi deber es que, si es posible, reciban más café y le puedo garantizar que con la atención que les va a prestar el albergue Covadonga van a recibir el mismo calor o más.
Y esa es la realidad, señora González. Le puedo garantizar que no, es la realidad que tenemos en la calle. Por desgracia, no tenemos una fábrica para fabricar dinero. La realidad es esa. Tenemos que ser especialmente escrupulosos. Lo que los ciudadanos han depositado en nuestras manos y es su futuro. Y tenemos que, y aquí pongo el acento, esta solución no la mire desde una óptica de rentabilidad económica, porque en servicios sociales eso no casa. Y es la única realidad que yo he tenido en cuenta, rentabilidad social lo que estamos buscando, señora González. Gracias, señora Illán. El asunto número 19 es la información de las resoluciones referidas a revocación y nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno, así como las resoluciones de la Alcaldía y del acuerdo de la Junta de Gobierno de delegaciones en materias que les corresponden. Por favor, señora secretaria. Con fecha 4 de septiembre de 2012, la Alcaldía resuelve revocar el nombramiento de la concejala doña María Carmen Alsina Arízaga como miembro de la Junta de Gobierno local y el nombramiento de teniente de alcalde y nombrar al concejal don Fernando Couto García Blanco séptimo teniente de alcalde. Igualmente, en esa misma fecha, la Alcaldía resuelve revocar las atribuciones y facultades por ella delegadas en resolución dictada el 14 de junio de 2011 en la concejala mencionada y delegarlas en el concejal don Rafael Felgueroso Villar. El 5 de septiembre de 2012, la Alcaldía resuelve nombrar miembro no electo de la Junta de Gobierno local a don Alejandro Roce Salazar. Por resolución de fecha 7 de septiembre de 2012, igualmente la Alcaldía delega en el concejal don Manuel Ángel Arrieta Braga la vicepresidencia de los organismos autónomos. Por su parte, la Junta de Gobierno, en sesión de 4 de septiembre de 2012, acordó revocar las atribuciones y facultades delegadas por ella por acuerdos de 15 de junio de 2011 y 29 de mayo de 2012 en la concejala doña Carmen Alsina Arízaga y delegarlas en el concejal don Rafael Felgueroso Villar. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, la modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento y todas las delegaciones y modificaciones deberá darse cuenta de ellas al Pleno en la primera sesión que éste celebre y con posterioridad a las mismas. Por tanto, lo que se trata es de que el Ayuntamiento quede enterado de todas las resoluciones dictadas por la Alcaldía y que he mencionado, de revocaciones y nombramientos, así como de delegaciones de atribuciones y facultades, y que esté tanto de las dictadas por la Alcaldía como de las acordadas por la Junta de Gobierno de revocación y delegación. Gracias, señora secretaria. El Pleno se da por enterado. El asunto, señora Illán, vamos a proceder a la declaración institucional. El asunto número 11 es la declaración institucional sobre la situación de ArcelorMittal y su incidencia en la economía gijonesa. Por favor, señora secretaria. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gijón expresa a través de la presente declaración su preocupación ante las noticias que sucesivamente trascienden acerca de la empresa siderúrgica ArcelorMittal. La siderurgia forma parte de la columna vertebral de la actividad industrial asturiana y gijonesa. Son numerosas las empresas y el empleo que dependen directa o indirectamente de la actividad de ArcelorMittal, desde las empresas auxiliares hasta el importante tejido económico que existe en torno al sector del metal, que se ha especializado en la transformación de productos siderúrgicos. Arcelor concierne a todas las instituciones gijonesas y asturianas, porque de una u otra forma su actividad determina las posibilidades de ocupación y desarrollo de nuestro municipio y, en buena medida, de toda Asturias. Los sucesivos anuncios de paralización de proyectos de inversión estratégicos, como es el caso de la renovación de las baterías de Koch, los continuados expedientes de regulación de empleo y el reciente anuncio por parte de la empresa de la reducción de salarios y ampliación de jornada, que significa en la práctica una nueva reducción de empleo, son elementos que avivan la inquietud de quienes representamos a la ciudadanía gijonesa. Esta corporación es consciente que la viabilidad de las instalaciones siderúrgicas asturianas depende en buena medida de la evolución de una demanda cuyo control está muy lejos de la capacidad de esta corporación o de otras administraciones públicas españolas. Pero también existen otros aspectos en los que los márgenes de maniobra de las instituciones nacionales es más amplio. Las recientes informaciones acerca de la moderación de las tarifas portuarias para 2013 demuestran que era necesario la voluntad de negociación y la capacidad de diálogo para abordar y resolver satisfactoriamente una cuestión que tiene incidencia directa en la actividad de las empresas asturianas y en particular de ArcelorMittal.
Queda pendiente la cuestión de la regulación de la tarifa eléctrica por parte del Gobierno de España, cuya incidencia en el futuro del sector industrial asturiano es determinante, porque una regulación inadecuada deterioraría de forma irreparable la competitividad de grandes empresas industriales asentadas en Asturias, entre las que se encuentra ArcelorMittal. Por otro lado, está acreditada la responsabilidad de los representantes sindicales, que ha permitido durante los últimos lustros a la empresa siderúrgica abordar con éxito procesos de modernización y continuos y garantizar la continuidad de una actividad determinante en nuestra ciudad. En estos momentos abordan un nuevo reto que trasciende la situación de la propia empresa y que tiene incidencia en el conjunto del municipio. En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento de Gijón hace un llamamiento a todas las instituciones para que contribuyan a mantener la viabilidad de la siderurgia integral asturiana y expresa su apoyo a los representantes sindicales para que alcancen acuerdos satisfactorios y para todas las partes que aseguren el futuro de una empresa emblemática y determinante para el futuro económico de Gijón y de Asturias. Muchas gracias. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. Se da por finalizado el orden del día y se levanta la sesión.